Lamentablemente, nunca se va a poder estar de acuerdo en todas las decisiones o en las ideas presentadas por diversos ejes en una sociedad. Es importante e imprescindible aprender a respetar los diversos conceptos e ideales contrarios a los personales, siempre y cuando no dañen la integridad personal o comunal de una sociedad. Pero cuando dichos ideales no respetan la decencia característica de un pacífico y sano convenio, es necesario argumentar de manera lógica estas contrariedades. Y esto, eventualmente, puede llevarnos a un movimiento social. Cuando no se respeta y se corrompe la decencia, lamentablemente la sociedad se ve obligada a levantar su voz y opinión de una manera u otra. Esto conlleva un movimiento social, generalmente de carácter positivo. Un movimiento social es la agrupación no formal de individuos u organizaciones de cuestión sociopolítica que generalmente buscan el cambio social. Bueno, en esta ocasión nos encontramos con Gregorio Díaz, que es licenciado en Derecho y maestro en Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. Y le vamos a hacer unas preguntas acerca de lo que es el movimiento Anonymous. Entonces, ¿nos puedes decir qué es un hacker o cracker? Bueno, hay que entender que el hacker es una figura que se ha asociado con términos tecnológicos o al ámbito tecnológico, aunque el hacker es un especialista de cualquier materia. Un hacker puede ser un carpintero, un plomero, un electricista que domina su materia, que domina su profesión o domina su oficio. Pero hablando en el entorno tecnológico, por lo que nos concierne que es el tema de Anonymous, el hacker es un especialista en sistemas computacionales que puede romper la seguridad, aunque aquí hay una cosa que pasa, que se confunde mucho el término hacker con cracker. En muchas ocasiones la gente utiliza indiscriminadamente el término de hacker para hablar en un especialista de conceptos informáticos y de redes. El hacker es un especialista que busca proteger las redes y los sistemas y las plataformas tecnológicas. El cracker es el que rompe a la mala, el que destruye, son mercenarios digitales que algunos por motivos personales o mediante una paga deciden romper un sitio o vulnerar un espacio dentro de la red. Bueno, y ahora que ya sabemos qué es un hacker, ¿nos puedes decir qué es Anonymous? Anonymous es una agrupación que no tiene una jerarquía clara, que en realidad no funciona con una jerarquía como se entiende en las organizaciones de carácter vertical, sino es totalmente horizontal y se compone por células. No se puede destruir Anonymous porque no existe una cabeza. Si desmantelas un grupo o una célula, aparece otra. Entonces, la fuerza de Anonymous es que son anónimos, que no sabemos quién la dirige, y hay comandos o hay grupos especialistas de hackers que están en todas las regiones del mundo o en cualquier país. Entonces son organizaciones que son casi imposible desmantelarlas porque son personas que se les denominan hacktivistas, son hackers que buscan un beneficio social o liberar contenido o buscar simplemente la verdad que está oculta dentro de la red o que los gobiernos llegan a ocultar. Entonces es complicado desmantelarlos y pues estos con su conformación de células se vuelven poderosos, pero también la articulación de los mismos es complicada o muy compleja. ¿Y cómo te parecen las acciones tomadas por este movimiento? Bueno, pues tenemos que regionalizar los movimientos porque en algunas partes del mundo actúan de una manera muy imprevista, que llega a afectar a algunas otras personas o parte de la sociedad. Hemos hablado que también hay participación de estos grupos en revoluciones sociales, como se presenta en Siria, se presentó en Egipto. En el caso mexicano han tenido cierta participación, sin embargo todavía no tan relevante, o ha sido de manera personal contra un grupo del narcotráfico.
¿Y qué opinas de las acciones que este movimiento toma en contra de organizaciones federales, ya sea contra un gobierno o contra la policía de algún país? Pues obviamente están actuando en la ilegalidad, son acciones de carácter ilícito. Sin embargo, pues la mayoría de las constituciones en los diferentes países reconocen que el pueblo es en el que reside la soberanía y son los únicos que pueden decidir sobre su destino. Grupos de anónimos en este país o en otros, pues son parte del pueblo y tienen ventajas cognitivas y también utilitarias para poder ejercer presión. En México hace algunos años hackearon o craquearon, más bien rompieron la seguridad del municipio de Guadalajara, de la página web de Guadalajara, para dar a conocer información sobre ACTA, el Acuerdo Antifalsificación y Piratería, que desde el gobierno de Felipe Calderón se estaba promoviendo para coartar algunas de las libertades de Internet y también para restringir los usos que hacemos de material protegido con derecho de autor o copyright. Entonces, acciones como las que se emprenden en esos casos son loables, y en el caso de Anonymous México, cuando participa de esta manera hace unos años para dar a conocer ACTA, no desmantelaron todo el sitio web, lo dejaron como un anuncio, parte de lo que se podía ver al principio en la página, en el home. Entonces hay acciones que tal vez sí están alterando el orden público o afectan a las instituciones federales o gubernamentales. Sin embargo, habría que ver cuál es la causa y cuál es el trasfondo. Entonces tú dices que son de alabar estas situaciones, son de loar, pero ¿cuándo deja de ser este movimiento bueno? Los intereses particulares son los que nos podrían definir o establecer qué línea entre la bondad o la maldad están tomando. Anonymous se consideran o se hacen llamar una legión que no olvidan, que no perdonan. Entonces no podemos hablar que sean un movimiento que sea totalmente pacífico o que no intervenga en otros asuntos. También obedecen a intereses de células. Entonces, Anonymous no se puede considerar como una agrupación unificada y que tenga una sola ideología, sino las decisiones se toman en colectivo. Y a veces las decisiones de un colectivo no siempre van a ser las más afortunadas o las mejores o las que afecten menos a la población. Entonces, ¿crees que este movimiento llegue a trascender o que va a pasar a la posteridad? Sí pasa a la posteridad, sí trasciende históricamente como uno de los grupos más importantes de hacktivismo internacional, con presencia en todo el mundo. Cualquier persona se puede poner la máscara, y esto es decirlo de una manera literaria, ponerse la máscara de Guy Fawkes para que entonces se convierta en un Anonymous, ¿no? Tiene que tener participación en la red, tiene que entrar a sistemas, vulnerarlos, hacer ataques de servicios, de denegación de servicio. Cualquiera con un poco de práctica y de conocimiento adquirido, que no es demasiado complejo, puede entrar a estos sistemas o puede participar. Sin embargo, en verdad, ¿qué es un Anonymous o una persona que participa de este grupo? No lo tenemos claro. Cualquiera lo puede ser, desde un abuelo de 70 años que se ha aficionado a la computación hasta un chico de 12, 14, 16 años en cualquier parte del mundo. Entonces, no es un movimiento unificado, su articulación depende de las decisiones que tomen las células. Entonces, pues sí trasciende como un hecho histórico agrupar a miles de personas bajo diferentes causas, en diferentes partes y en diferentes momentos históricos. Pero no hay que verlo como algo único y que se pueda reconocer como algo solamente bajo una misma bandera, sino son decisiones que van a ir cambiando dependiendo de la ética que tengan algunos de sus miembros. ¿Y cómo consideras que Anonymous impactó o impacta en la sociedad actual? Pues en el imaginario colectivo creo que es muy importante. Sin embargo, muchas personas no conocen el movimiento. Las personas que no están alfabetizadas digitalmente desconocen de su existencia. Habrán visto en algunas marchas sociales las máscaras, las capas, pancartas, ideas que buscan liberar contenido, evitar la censura. Pero yo creo que todavía el impacto internacionalmente en el pueblo, en la sociedad, en la gente de a pie, no se percibe.
no han impactado realmente para cambiar la estructura social de las personas que más sufren. Para las personas que están conectadas son importantes y un gran porcentaje de la sociedad no conoce el movimiento. Bueno, pues muchas gracias, fue muy interesante conocer tu opinión acerca de este movimiento. Es claro el conocimiento que tienes acerca de él y pues muchas gracias. Gracias. Elegimos Anonymous porque es un movimiento internacional formado por un grupo indeterminado de personas, las cuales no demuestran su identidad, son anónimos. No hay líderes y todos son iguales, están descentralizados. Anonymous es una red distribuida por colmenas, las cuales llevan a cabo acciones sometidas a votación por todos los miembros del grupo. Al principio solo llevaban sus ataques en el Internet, provocando la caída de sus servidores y llevando diferentes tipos de ataques informáticos. También revelaban información clasificada y secreta en las redes. A partir de los premios Goya del 2011, su presencia ha sido mucho más habitual en las calles, así como la de sus caretas. Anonymous es la primera superconciencia basada en Internet. Anonymous es un grupo en el sentido de que una banda de pájaros es un grupo. ¿Por qué es un grupo? Porque viajan en la misma dirección. En un momento dado, más aves pueden unirse, irse o cambiar de rumbo. No pertenecen a ningún partido político y están distribuidos por todos los rincones del mundo. Todos se representan bajo un mismo símbolo, la máscara que utiliza V en la novela gráfica V de Vendetta, que se adaptó al cine con el mismo título y que se ha convertido en uno de los emblemas más reconocidos de la actualidad. La careta representa la figura de Guy Fawkes, un anarquista británico que intentó poner una bomba en el Parlamento británico para asesinar al rey Jacobo I en 1605. Es interesante ver cómo pequeños grupos de personas arriesgan algo tan importante manteniendo su integridad al mantenerse detrás de una cámara. Es inherente realizar e idear este tipo de acciones considerando el riesgo que pueden efectuarse. Sin embargo, en un mundo como el que vivimos ahora, la discreción es sustancial y las acciones que realizan estos individuos en manera de protesta se nos hacen más inteligentes y a veces hasta más diplomáticas que salir a la calle a hacerse escuchar. El conocimiento es poder, claro que sí, pero combinado de la mano con el talento y la experiencia pueden llevar a unas manifestaciones de ideas pacíficas que sí pueden rendir frutos.